Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto, un placer encontrarme acá con tantos compañeros y tantas compañeras conocidos con los que hemos compartido distintos espacios, distintos recorridos. Voy a empezar compartiendo pantalla. Te voy a pedir a Alexis que me confirmes si esto se ve como pantalla completa, por favor. Perfecto, Gabriela. ¿Sí? Bien. Bueno, elegimos conversar sobre estos temas en primer lugar porque la educación en Latinoamérica tiene algunos, digamos, puntos de encuentro en relación a estos retos ineludibles que aparecen allí en pantalla, estos desafíos, a estos asuntos, a estos temas que podemos ver con los colegas de otros países que aún están sin resolver y que debieran de algún modo formar parte de lo que es la agenda política. Elegimos este título también porque en este año en particular y el año que viene sucede algo que es un fenómeno único, casi un hito histórico, y es que en Latinoamérica, entre 2024 y 2025, millones de latinoamericanos tendremos que concurrir a las urnas. Particularmente en Uruguay nos toca concurrir este domingo. Va a haber hasta 11 elecciones nacionales en la región, en el continente. Va a haber elecciones subnacionales, legislativas. Entonces nos parecía interesante pensar estos temas, estos retos, estos desafíos a la luz de las agendas políticas. Sabemos que Latinoamérica ha dado, digamos, pasos hacia adelante en relación a algunos indicadores que ahora vamos a conversar en mayor detalle, pero sobre todo lo que tiene que ver con el acceso, con la cobertura. Sin embargo, hay algunos temas que todavía no nos generan ruido, que todavía nos pican y que no estamos logrando rascar donde de verdad están picando. Estos temas educativos deberían formar parte en mayor o menor medida de la agenda política que debería a su vez plasmarse en los programas políticos de gobierno en toda Latinoamérica a lo largo y a lo ancho del continente. Y nos preguntamos allí si de verdad en la agenda política se logran identificar esos problemas que vemos, esos problemas sobre los que hay mucho campo estudiado y sobre lo que hay también muchos indicadores, pero también problemas sobre los que hay mucha sensibilidad. Em, Me gusta pensar en esto de los retos ineludibles, como casi como estas cuestiones que inexorablemente debieran aparecer en todas estas agendas. Hoy revisando las inscripciones para esta conferencia, con alegría pude identificar que hay personas de Argentina, de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y muchos uruguayos y uruguayas compartiendo este Zoom. Digo esto porque no es un dato menor, evidentemente es un tema que convoca no solamente a las personas de Uruguay, sino a las personas de la región. ¿Qué podemos decir de la región? Bueno, en primer lugar, lo que uno podría decir de la región de Latinoamérica, y acá me voy a ayudar de alguna frase de Eduardo Galeano, nada más y nada menos, es que la región de las venas abiertas es un conjunto de países que tenemos en común el origen de la lengua, es decir, todos hablamos lenguas derivadas del latín, español, portugués, francés, pero este origen en común de las lenguas no deja, digamos, de algún modo eh, de dejar entrever otras diferencias. América Latina es una región particularmente heterogénea y diversa. Y esta heterogeneidad, esta diversidad, que a su vez es una gran riqueza para Latinoamérica, nos pone en ese lugar digamos, de advertir que no existen recomendaciones globales. Los problemas latinoamericanos son problemas locales que hay que leer con los lentes de cada uno de los países, de cada una de las localidades, de cada una de las regiones. Sin embargo, sí hay algunas características en común que trascienden las fronteras y los límites geográficos. Hay que mirar cuáles son las comunes y las diferenciales. Rosa María Torres allá por el 2009 ya nos advertía esto de no hacer recomendaciones globales, de entender digamos, los procesos históricos, culturales y sociales que han determinado distintas,
distintas características en diferentes lugares del continente. Entonces, haciendo esta advertencia respecto a las generalizaciones, sí me gustaría pensar en esta frase de Galeano que aparece por allí, eh, que es un extracto, simplemente dice, porfiadamente los niños latinoamericanos continúan naciendo, reivindicando su derecho natural a obtener un sitio bajo el sol en estas tierras espléndidas, que podrían brindar a todos lo que a casi todos niegan. Y acá empezamos a ver una de las características, digamos, particulares de esta América Latina diversa, una América Latina diversa que muchas veces termina siendo desigual. Cuando hablamos de desigualdad, hablamos, digamos, de muchas desigualdades. La desigualdad debería ser plural y debería ser plural en primer lugar porque va más allá de los datos económicos o de los datos puntuales que algunos de ellos elegí para mostrar acá en pantalla. En América Latina vivimos 650 millones de personas. Y es la región más desigual del mundo. Allí hay un dato que me pareció de verdad revelador y contundente, que es esto de que el 10% más rico de la población tiene en promedio ingresos 12 veces mayores que el 10% de los más pobres. La tasa de pobreza, según los datos de la CEPAL de 2023, se ubica en el 29% y la pobreza extrema en 11,2%. Estos datos económicos que nos dan algunas pinceladas de estas cuestiones que pasan por la región, eh, nos permiten ver estas desigualdades estructurales en relación a los datos de pobreza. Pero existen otras desigualdades en Latinoamérica que afectan y que ponen en estos retos ineludibles de la educación el acento. Estas desigualdades tienen que ver, por ejemplo, con el lugar de nacimiento. No es lo mismo nacer en el medio rural que nacer en el medio urbano. No es lo mismo nacer en una zona de montaña o de selva, cuyos caminos y vías de tránsito no son las mejores para llegar a un centro educativo, que nacer en una ciudad en donde el subte, el tren, el ómnibus me deja rápidamente en el centro educativo. No es lo mismo nacer en un pueblo originario o nacer siendo blanco y hegemónico. No es lo mismo nacer mujer o nacer y formar parte de la comunidad LGBT. No es lo mismo ser una persona racializada, ser una persona migrante en un momento en donde nuestra América toda está viviendo una situación de movilidad humana fuerte. No es lo mismo ser una persona en situación de discapacidad o practicante de una religión minoritaria, o una persona que habla una lengua indígena. Y podría seguir con muchos ejemplos en relación a estas situaciones que generan desigualdades. Eh, Solo para traer un ejemplo, en México, y veo que hay varios mexicanos y mexicanas por allí conectados, algunos amigos también, el 27% de las personas que tienen entre 3 y 18 años, es decir, edades que deberían estar escolarizados, y que además habla alguna lengua indígena, está fuera del sistema educativo. Esos son 3 de cada 10. Simplemente una pincelada de estas cuestiones en relación a las desigualdades. Desigualdades que hay que leerlas con una perspectiva amplia, que hay que leerlas eh, como si fuesen una trama, una red, entrelazadas, globales. No podemos mirar estas desigualdades, digamos, aisladas, no podemos mirar estas desigualdades como una cuestión objetiva y concreta que no esté atravesada por otras cosas, porque caeríamos en reduccionismos vacíos de sentido. Volví a llamar a Eduardo Galeano y traje un extracto de Los Nadies, porque me pareció que pinta muy bien esto que yo venía diciendo. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Acá Eduardo Galeano trae algunas de las cosas que yo mencionaba antes.
todas estas cuestiones que atraviesan los temas de desigualdades más allá de la pobreza y de los temas estructurales, que son temas culturales, que son temas de los procesos históricos, de los procesos sociales. Sin embargo, debo advertir que la educación no puede con todo. La educación no puede resolver todos los problemas que existen en la sociedad. Sin embargo, sí debo decir que la escuela tiene que contribuir al máximo de sus potencialidades para poder intervenir en todos estos temas. ¿Por qué? Porque es la mayor red de inserción en los territorios. Hace unos años atrás mirábamos un mapa de Uruguay en donde habíamos colocado un montón de puntos en donde había una escuela primaria. No habíamos hecho el mismo ejercicio para otros centros educativos que no fueran los de primaria. Y les aseguro que el mapa estaba llenito de puntitos. Allí en los territorios hay una escuela. La escuela no va a poder abatir la pobreza infantil, no va a poder con los problemas de violencia, de narcotráfico, de microtráfico, pero sí va a poder contribuir a que las condiciones en los centros educativos sean las mejores para los estudiantes de todas las edades. Allí donde no entra el Estado o donde el Estado no quiere entrar, están las escuelas, están los centros educativos. Aquí simplemente una anécdota personal. En mis primeros años de maestra me tocó trabajar en una escuela periférica de Montevideo, en donde el ómnibus, el transporte público que me llevaba, llega a determinado lugar y nos dice, hasta acá llego. Este ómnibus no entra a este barrio porque en este barrio nos tiran piedras, en este barrio nos roban, en este barrio hay balas. Situación parecida a la de muchos lugares de nuestra Latinoamérica, ¿verdad? Y yo le dije al chofer, yo me tengo que bajar acá, soy la maestra, tengo que ir a esa escuela que queda acá a 6 cuadras. Y el chofer me dijo, maestra, si usted tiene la túnica, cuélguesela en el brazo y salga caminando tranquila que no le va a pasar nada. Nada nos asegura que no nos pase nada, es simplemente una anécdota de hace muchísimos años atrás, como para pintar esto de que en las escuelas, los centros educativos, cualquier tramo educativo, pongo la primaria porque es donde me toca estar, este, eh, estamos en territorio, estamos en esos lugares en donde otros no están. Sin embargo, ¿qué es lo que sí puede hacer la educación? Como decía antes, la educación no puede abatir, ni trabajar, ni mucho menos salvar de todos los problemas sociales. Sí puede contribuir y puede contribuir mucho. Y el gran tema que nos planteamos en el campo de la educación, ya lo traía hace muchísimos años atrás Inés Aberrondo, allá en el 93, cuando ponía sobre la mesa esta idea de llegar a todos, pero de llegar mejor. No se trata solamente de ampliar el acceso, de ofrecer centros educativos en donde hoy no hay, de mejorar la cobertura. No se trata solo de eso. Eso es indispensable, sin duda, porque primero tengo que tener a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes adentro de los centros educativos. Pero no es suficiente. Tenemos que avanzar, sí, en la cobertura, sí, en el acceso, sí, en llegar a todos y a todas, pero tenemos que avanzar en llegar mejor. Es decir, hay una cuestión de avance horizontal que tiene que ver con esto de que la oferta se expanda, que los centros educativos estén en todos los lugares. Hay países con muchísimos problemas y muchos retos para llegar a todos. No es el caso particular de Uruguay, que es un país chico, que es un país que su geografía, digamos, le facilita las cosas en términos de colocar centros educativos y oferta, pero sí es el caso de muchos países que tienen que enfrentarse a una situación geográfica distinta. Entonces, lo primero es asegurar la oferta. En todos los tramos educativos, cualquier persona tiene derecho a la educación, por lo tanto debería tener una oferta educativa para cualquiera de los tramos educativos cercana, accesible. Pero a su vez, además de tener asegurada esa oferta, asegurar el acceso, garantizar esa oferta, debemos trabajar en el acceso y la cobertura vertical. ¿Qué quiere decir esto? De todos los tramos educativos. Es decir, América Latina ha hecho a partir de la década de los 50, 60, dictaduras mediante y posterior a la dictadura, grandes avances en términos de cobertura. Podemos decir, por ejemplo, en términos de cobertura, que la primaria está prácticamente universalizada.
pero no me quiero hacer spoiler a mí misma, así que voy a avanzar con la presentación antes de llegar a eso. Voy a dividir los temas que identificamos como retos ineludibles en la agenda política en tres grandes bloques. Lo que tiene que ver con el acceso, lo que tiene que ver con el trayecto y lo que tiene que ver con resultados. Y voy a empezar con esto que es los temas en relación al acceso. Claro que para que los temas de acceso, trayecto, resultados, que implican retos ineludibles en la agenda política, pasen a formar parte de la agenda política, tienen que dar un salto entre lo que es la agenda ciudadana, tiene que dar un salto, digamos, a través de lo que tiene que ver con los medios de comunicación, para que empiecen a formar parte de lo que es la agenda política. Un nuevo tema forma parte de la agenda política cuando deja de ser solamente un problema público y pasa a formar parte de un programa de actuación. Y para que eso suceda, hay mucha cosa escrita, pero simplemente como para recordar estas cosas que sabemos de política pública, un tema alcanza proporciones de crisis, por ejemplo, y naturalmente puede formar parte de la agenda política, porque no puede ser ignorado, digamos. Cuando un tema adquiere particularidades significativas que lo diferencian de otros problemas más generales, también puede formar parte de la agenda política. O cuando se trata de una cuestión que tiene alguna situación emotiva, digamos, eh, que llama la atención de los medios de comunicación y son los medios los que lo colocan en ese trasvase hacia la agenda política. También puede formar parte de la agenda política, perdón, un tema que va adquiriendo importancia global, es decir, que deja de ser una cuestión local, regional y que empieza a tomar otras dimensiones eh, y deja de tener esos efectos limitados, ¿verdad? Entonces, ahí también puede formar parte de la agenda política o también cuando aparecen cuestiones más relacionadas con temas de legitimidad, de poder. Entonces, dejan de ser solamente un problema ciudadano, atraviesan la cadena de los medios de comunicación y se convierten ahí sí en parte de los temas de agenda política. No cualquier tema forma parte de la agenda política. Y la agenda política no necesariamente es recogida en todos los programas de gobierno. ¿Sí? Acá hay como algunas diferencias que podríamos profundizar, pero en el marco de esta conferencia simplemente me parece que con esos esbozos podemos seguir adelante. Respecto al acceso, como ya les adelantaba, el acceso a la educación primaria, es decir, la asistencia de las personas, de los niños y las niñas que tienen entre 7 y 12 años, está prácticamente universalizada en América Latina. Ahí en esa gráfica lo que estoy mostrando es los 22 años de este siglo, en realidad hasta 2022, la asistencia de personas de 7 a 12 años según los quintiles. Esto es un gráfico que tomé datos de la CEPAL y de Naciones Unidas para su construcción, y lo que podemos ver allí es que prácticamente todas las personas entre 7 y 12 años están escolarizadas. Empezamos con un dato más bajo allá por el año 2000. Estos datos mejoran todos juntos en perspectiva, digamos, pero podemos ver las diferencias por quintil socioeconómico. Eso lo podemos ver con una mayor brecha en los primeros años del siglo. Verán que hay 7 puntos porcentuales entre los quintiles superiores y los inferiores. Vemos que esas brechas tienden a congruir, pero sin embargo vemos que todavía hay ciertas diferencias en el acceso según quintil. Em, Estas pequeñas diferencias son, digamos, indicativas de estas desigualdades que hablábamos hoy al principio, desigualdades estructurales que persisten en los países de la región y que es parte digamos, de estas características en común. Sin embargo, lo que preocupa en educación y forman parte de estos retos ineludibles es qué pasa antes de los 7 años y qué pasa después de los 12. Antes de los 7, en lo que llamamos la preprimaria, de 0 a 6 años, digamos, y que podemos llamarle en otros países el preescolar, el nivel inicial, la primera infancia y muchos otros nombres,
8 de cada 10 niñas y niños acceden al menos a un año de ese tramo preescolar. Esa cobertura también mejoró en los años del 2000 al 2022, pasando de un 55% a un 77%. Sin embargo, hay una cuarta parte de los niños de estas edades que no tienen una cobertura preprimaria ni siquiera de un año. Pero si estos números los afinamos un poco más y miramos qué es lo que pasa con estos niños en este tramo de 0 a 6, antes de 7, recuerdan la gráfica que mostraba antes, en 2019 menos de la mitad de los niños estaban asistiendo a una oferta de preprimaria. Si este tramo aún lo dividimos un poquito más, vemos que de 0 a 2 era apenas 18,6%. Con este ritmo de crecimiento, los niños de 0 a 2 recién van a estar cubiertos con una oferta educativa en su cuarta parte en el 2030. Así de lento viene este tramo educativo y es un tramo educativo clave. Primero porque sabemos que en ese tramo educativo se concentran mucho, digamos, de 0 a 6 es muy importante, pero de 0 a 2 se concentran mucho de, digamos, de las cuestiones relacionadas con los cuidados. Son mujeres las que están a cargo de estos niños, a veces sus madres, sus abuelas, sus tías o cuidadoras, en general mujeres, insisto con esto, mujeres que muchas veces no pueden seguir estudiando, trabajando, porque están a cargo de sus hijos o le pagan a otras mujeres para que estén a cargo. Si voy al siguiente tramo de 3 años al inicio de la primaria, 3 a 6, vamos a decir en grandes números, llegamos a ese número que veíamos hace un rato, el 77,5% en 2019, era el porcentaje de la tasa bruta de educación preescolar. Eso es que, lo que decía antes, ¿no? Hay una cuarta parte de los niños de ese grupo de edad que no están en educación preescolar, que no reciben educación preescolar. Los programas estos, además de la primera infancia, los de 0 a 6, fueron los más afectados durante la época de la pandemia. Y a partir de ese momento hemos visto una gran desaceleración en el crecimiento de la educación preescolar en todos los países de Latinoamérica. Es fundamental y es uno de los retos ineludibles prestar atención y generar programas focalizados para la primera infancia, por los niños, por las niñas, pero también por las madres, por quienes cuidan. ¿Qué es lo que pasa después de la gráfica que mostré? Mostré de 7 a 12, ahora hablamos de lo que pasaba antes, ahora vamos a ver qué es lo que pasa después. En secundaria hay escenarios distintos. Una cosa es hablar de la secundaria baja y otra cosa es hablar de la secundaria superior. Y esto pasa en todos los países. Las tasas netas de asistencia en la secundaria baja son altas. Estoy hablando de asistencia, no estoy hablando de culminación ni de resultados. Las tasas de asistencia pasaron en estos años de este siglo del 90 al 93%. Eran buenos datos y siguen siendo buenos datos. La secundaria superior mejoró en términos de asistencia y su tasa neta de asistencia pasó de casi el 70% a 78%. Esto lo que supone, estos datos, cuando uno los interpreta, es que 7 de cada 10 jóvenes entre 15 y 17 años están en el sistema educativo. Sin embargo, vemos que hay dos problemas que atender simultáneos e igualmente difíciles de ponerle el cascabel al gato. El primero son las brechas en el acceso y el segundo es la culminación de estos grados de secundaria de acuerdo a los quintiles de ingresos socioeconómicos de origen de los estudiantes, ¿sí? Y acá lo que podemos ver, y acá lo muestro en esta gráfica, son las brechas estas que existen entre la cobertura de secundaria del quintil 1 y del quintil 5. ¿Sí? La primer barra es la de América Latina. Y podemos ver que casi el 90% de las personas de quintil 5 están, digamos, están cubiertos dentro de la educación secundaria. Sin embargo, si uno mira el quintil 1, es el 70%. Son muchos puntos porcentuales de diferencia. Si uno analiza país por país, ve que estas brechas en algunos países están siendo, digamos, son más cortas y en otros son más largas. Miren lo que pasa en Honduras, por ejemplo. Las brechas entre los quintiles son alarmantes. Y esto solo empeora si uno mira la culminación. Y en las tasas de culminación, cuando uno compara primaria
y secundaria en distintos países de la región, ve que la situación debería ser uno de los retos ineludibles que debería estar en la agenda política. La tasa de culminación de primaria en América Latina es alrededor del 93%. Sin embargo, la tasa de culminación de secundaria llega al 65%. Si uno mira esto por países, podría llegar a ser un análisis más pormenorizado que sin duda debería repercutir en el diseño de política educativa. Estos son los temas que deberían estar en la agenda política de los países que están allí, en donde efectivamente vemos estos problemas, ¿sí? Como me interesa particularmente mostrar el caso de Uruguay, tomé estos datos del Observatorio de la Educación, esto es el portal de estadísticas educativas de la ANEP, y solo tomé el primer dato que aparece allí, que es el de 2006, y el último dato, que es el de 2023. Lo que vemos en esta tabla que está allí en pantalla es los distintos tramos de edades y el porcentaje de personas que completaron el segundo ciclo de la educación media, es decir, el ciclo superior en relación a los quintiles de ingreso del hogar. Y miren lo que pasa en Uruguay. En Uruguay uno ve que las personas de 18 a 20 años que provienen del quintil de ingresos número uno, es decir, los más desfavorecidos, solo el 20% han logrado completar la educación media. En el quintil más favorecido, el 73%. En el siguiente rango de edades, entre 21 a 23 años, porque no todos terminan en la edad que se espera que terminen, sino que a veces eso se dilata y se termina en las edades posteriores, el 26,7% de los del quintil uno son los que tienen completo ese tramo. Y en el quintil 5 los más favorecidos, llegan al 82%. Estos son los temas que son ineludibles. No podemos pensar en una agenda política de temas educativos sin atender estas cuestiones particulares que nos pegan en la cara. Y esta situación es parecida en otros países de la región. En Uruguay es particularmente grave. Y si bien uno compara con los datos 2006 y ve mejoras en estos 17 años, entre 2006 y 2023, sigue siendo preocupante la brecha que existe entre los quintiles. De vuelta, la escuela no puede, cuando digo escuela hablo de los centros educativos en general, ¿verdad? No puede atacar la pobreza estructural, pero sí puede contribuir a que las condiciones de educación sean las mejores para los estudiantes y para las estudiantes. En los últimos años hay otra desigualdad que me interesa mostrar y que quizás no está tan estudiada, pero que a propósito de la pandemia es un tema que nos debería preocupar y debería formar parte de la agenda política de los países latinoamericanos, y es el acceso a Internet y a las computadoras. Quizás antes del 2020 estos temas no tenían la misma importancia que tienen hoy en día. Pero a propósito de la pandemia, pudimos ver cómo había países que estaban mejor preparados para afrontar situaciones de distanciamiento, de educación de emergencia, que otros. El caso de Uruguay, que gracias al Plan Ceibal, que por allá los primeros años del 2000, 2009 terminamos de completar la entrega de máquinas, es un caso, digamos, de éxito en relación al porcentaje de escuelas con acceso a Internet y con acceso a computadoras, y que sin duda lo posicionó como país en un momento de pandemia en un lugar privilegiado con respecto a otros países que no tenían otra forma de llegar a los estudiantes más que las tradicionales. La escuela siendo escuela en el edificio escolar o la escuela alcanzando materiales, llevando fotocopias, con canales de televisión, con llamadas telefónicas, con programas de radio. No estoy diciendo que eso esté mal, es lo que se pudo hacer. Pero cuando uno mira los porcentajes de los países y mira la situación de Latinoamérica, uno debería pensar si el acceso a Internet y el acceso a computadoras no es
una clave más para pensar las desigualdades. Eh, en Uruguay estamos bien posicionados en ese sentido. Como dije antes, esto fue gracias al Plan Ceibal y el Plan Ceibal es uno de los ejemplos de política educativa que trasciende a las administraciones, ¿verdad? Vamos a plantear el siguiente tema, el siguiente bloque de retos ineludibles, y acá me voy a quedar en lo que pasa durante el trayecto. Suponiendo que tenemos atendidos todos los temas que tienen que ver con el acceso y la cobertura en cuanto a la oferta horizontal, pero también a la cobertura vertical de los tramos educativos, deberíamos pensar qué pasa durante el trayecto de los estudiantes en la escolarización en todos los tramos educativos. Y hay algunos temas particularmente complejos de atender que resultan retos ineludibles. El primero de ellos tiene que ver con la asistencia y la retención. La asistencia es un tema preocupante. En Uruguay en particular, el año pasado, en 2023, el 64% de los niños matriculados en primaria y el 83% de los niños matriculados en inicial faltaron más del 10% de las oportunidades de clase que tuvieron. Eso es una asistencia crítica, ¿sí? Y es un tema ineludible, porque para educar los tenemos que tener en el centro educativo. Datos similares hay en otros países de la región, que después de la pandemia han cobrado especial relevancia y se están preocupando y generando acciones en relación al sostenimiento de la asistencia. Es cierto que es bien distinto cuando uno piensa la asistencia de niños de 0 a 6 que cuando piensa la asistencia de personas de 15 a 17, porque a los de 0 a 6 alguien los tiene que llevar. Alguien les tiene que ayudar a cargar la mochila, alguien tiene que poner, digamos, las cosas que precisan, el vasito, el platito, ese tipo de cosas. Y distinto es en el caso de los jóvenes y los adolescentes, en donde la asistencia y la retención, el sostener la cursada, está mediado por otros asuntos. El interés, está mediado por las dificultades que pueda tener en mi comunidad, en mi casa, con mis referentes familiares. Es distinto si tengo que ir a trabajar que si solamente puedo estar en la escuela, si solamente tengo, digamos, la obligación de asistir al centro educativo de secundaria. Es distinto, es radicalmente distinto. Entonces, hay que sostener esas trayectorias y sostenerlas durante la trayectoria. No se trata de premiar al final, sino de sostener con becas, con boletos, con los libros, con las computadoras, con los uniformes. Es decir, hay que generar una serie de condiciones para que esos adolescentes tengan justamente sus prioridades cubiertas. Pero además hay que enamorarlos. La educación tiene que ser atractiva. Yo voy a ir al centro educativo si depende de mí y tengo todas estas otras condiciones aseguradas, si el centro educativo me brinda un plus, si hay un diferencial, si hay algo allí que me atraiga. Entonces, la asistencia y la retención deberían ser dos temas ineludibles en la agenda política. La otra tiene que ver con la inclusión. Y más que con la inclusión, con la educación inclusiva, que no es exactamente lo mismo. Y cuando hablo de educación inclusiva no me estoy refiriendo solamente a las situaciones de discapacidad. Estoy refiriéndome a que los niños, las niñas y los adolescentes se sientan parte. Y para sentirme parte y ser parte de esa comunidad educativa, tengo que tener allanados un montón de cuestiones que no se trata solamente de generar condiciones para algunos, sino de generar condiciones para todos y todas. Sentirme parte implica que si tengo alguna, digamos, necesidad que cubrir, el centro educativo va a hacer todo lo posible para flexibilizar, para que pueda justamente sentirme un miembro más de la comunidad, ¿sí? Esto aplica a todos los casos de desigualdad que nombraba hoy al principio. Las situaciones de discapacidad, las personas que forman parte de la comunidad LGTB, las personas racializadas, los migrantes, y podría seguir detallando un montón
y tiene que ver también con algo que vengo estudiando hace tiempo, que es la personalización de las estrategias de enseñanza. No todos aprendemos iguales ni al mismo tiempo ni del mismo modo. Entonces, la propuesta educativa debería estar adaptada a cada uno de los estudiantes que tengo sentados en ese salón, en esa aula, en ese edificio educativo. Por otro lado, es preciso pensar la trayectoria educativa completa. Un estudiante está este año en mi salón, pero antes estuvo con otro docente y va a estar con otro docente el año siguiente. Entonces, pensar la trayectoria implica articular, articular con otros, articular con otras, articular también con las familias, articular también con otras personas que atienden a los niños, a los adolescentes que tengo en mi aula. Pensar la trayectoria educativa supone también pensar en lo que tiene que ver con el desarrollo curricular y con las evaluaciones. ¿En qué momento definimos cuál es el perfil de logro para que el estudiante salte hacia el grado siguiente? ¿Y cómo hacemos para acompañarlo al grado siguiente? Porque si las investigaciones me muestran que la repetición no es el camino, tendremos que brindar como un sistema educativo apoyos oportunos, ¿sí? O dejar, digamos, la libertad de que los docentes, que son quienes conocen a cada uno de los niños, niñas y adolescentes que tienen allí, sean quienes en última instancia definan si un niño tiene que repetir o no tiene que repetir. No tienen que ser cosas que estén normatizadas, ¿sí? Ahí hay un profesional, hay un conjunto de profesionales que está trabajando con cada uno de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Lo mismo lo que tiene que ver con el desarrollo curricular. Hay que pensar en un currículum amplio, flexible, actualizado, sin duda. Digamos, el currículum tiene que estar brindando contenidos para alimentar competencias y generar habilidades. No tengo miedo de usar la palabra competencia, pero las competencias no están vacías de contenido. Entonces, bueno, hay que pensar ahí en cuanto al currículum, qué cosas son las que conviene poner sobre la mesa y plasmar en negro sobre blanco. Y el currículum, sobre todo, y este tema, los cuatro temas que mencioné antes, no pueden pensarse de espaldas a los docentes. Es decir, cuanto más participativos sean todas estas cuestiones, más comprometidos y más involucrados vamos a tener a todas las personas de las comunidades educativas. Lo otro que hay que pensar inevitablemente es en la extensión del tiempo. Cuando contamos en las clases de maestría con personas de otras nacionalidades, que en Uruguay la mayor parte de los centros educativos funcionan en un solo turno, les llama la atención naturalmente, porque en otros países la extensión del tiempo es lo natural y las propuestas digamos, de tiempo parcial son las excepciones. Em, Tender a la extensión del tiempo pedagógico en los centros educativos de inicial, de primaria y de media es casi un imperativo, pero no puede ser una cuestión única. Los referentes familiares tienen que tener la opción, es decir, tiene que haber la oferta de extensión del tiempo y tiene que estar también presente la oferta de tiempo simple. Tenerlos más en las escuelas de algún modo nos asegura y nos garantiza esa promoción de hábitos saludables, esa promoción de mejores prácticas de convivencia, esa promoción de una educación más integral, más flexible, pero también garantiza y de algún modo promueve lo que yo decía hoy en relación a los cuidados y a la situación de las mujeres en particular, que son quienes en general están cuidando. Entonces, hay una arista para mirar en la extensión del tiempo pedagógico que es qué pasa con los referentes familiares. Y en relación con esto de los referentes familiares y la comunidad, otro de los retos ineludibles para pensar la educación tiene que ver con cómo generar las mejores condiciones de clima escolar, cómo generar ambientes hospitalarios, ambientes confiables en donde los niños, las niñas se sientan a gusto, se sientan tranquilos, se sientan seguros. El centro educativo tiene que ser un lugar seguro. Y cuando el centro educativo no es un lugar seguro, pasa a ser un lugar al que no quiero ir. Hay un ejemplo muy claro en Rosario, Argentina, y ahí tengo algunos colegas argentinos y argentinas conectados, este,
de escuelas en donde los niveles de asistencia habían bajado muchísimo y tenían que ver con situaciones de violencia. De vuelta, la escuela, el centro educativo solo no puede, serán las redes, las articulaciones con otras instituciones las que puedan ir de algún modo construyendo esos mejores climas, esos mejores lugares de vínculos, de convivencia. El siguiente tema que no puedo dejar de mencionar es la formación docente. Es otro de los retos ineludibles de la agenda política, asegurar una mejor formación docente de grado y también asegurar formación docente continua, de servicio, como se le conoce en otros lugares. La formación docente no puede ser la que tomé hace 30 años atrás y después nada más, porque el mundo va cambiando. Y nos enfrentamos a nuevos desafíos, la inteligencia artificial, las redes sociales. Y los maestros que nos preparamos por allá por los 90 no sabemos qué hacer con estas cosas. Los profesores no sabemos qué hacer con estas cosas, salvo que estemos en permanente formación. Y esa formación, en general, en los países de Latinoamérica, es buscada de manera individual. Es decir, no son los organismos los que están brindando esa formación permanente, sino que son las personas las que, de acuerdo a sus eh, capacidades, buscan esas formaciones en servicio de maneras particulares. Esto es otra de las cosas que debería ser parte de las agendas políticas. Claro que no alcanza solamente con tener buenos docentes, hay que tener otros recursos humanos en los centros educativos. Recursos humanos que no necesariamente sean docentes. Es necesario que los recursos educativos estén, digamos, con otras personas que no tengan grupos a cargo, ¿sí? Tiene que haber más manos, tiene que haber más brazos, tiene que haber más cabezas pensando en colectivo para ver cómo nos paramos y cómo nos pensamos como escuela, como centro educativo en particular. Estos otros recursos humanos también tienen que estar preparados. Y para ello es necesario entonces que haya recursos. Es indispensable que la agenda política en términos de educación asuma la voluntad política de priorizar la educación y de generar y de dotar con los recursos para ello. Estos recursos no necesariamente están alineados con lo que dice allí, que es la infraestructura. Claro que la infraestructura también es necesaria, no podemos pensar en mejorar las condiciones de educabilidad con escuelas que se nos caen a pedazos. Entonces, es necesario sostener esos edificios, mantenerlos, tener un lugar limpio, con baños funcionando, con agua corriente, con electricidad, con internet, ni hablar. Esto es uno de los grandes desafíos porque quizás es donde se necesitan más recursos. Estoy pensando en algunos países en donde cuando uno mira los datos, eh, de infraestructura, no todas las escuelas tienen electricidad, por ejemplo. Entonces, hay que pensar América Latina en esta diversidad y después tomar lo que nos toca, digamos, en suerte dentro de los límites geográficos en los que estamos pensando. Y por último, y no porque este último es de menor relevancia, otro de los retos ineludibles es gestionar y proveer de una real autonomía a los centros. Los centros tienen que tener un margen de acción y ese margen de acción es parte de las decisiones que se toman en los colectivos de docentes, en la comunidad, con las familias, con los estudiantes. Cuando uno habla de colectivo, habla de todos esos actores sociales que están allí en el centro educativo. Y esta autonomía debería poder habilitar, por ejemplo, esto de pensar en la infraestructura, en los recursos, en los otros recursos humanos, por ejemplo, en la trayectoria educativa. Y para eso es indispensable que haya espacios de coordinación, espacios de sala, espacios en donde los docentes no estén solamente a cargo de los estudiantes, sino que de verdad estén pensando en colectivo sobre cómo hacer y cómo pensar el centro educativo. Por último, vamos a ir al bloque de los resultados. Y acá podríamos tener una larga discusión sobre a qué llamamos resultados en educación. Y cuando hablamos de resultados, tenemos sin duda diferentes paradigmas en donde posicionarnos. Podemos hablar de resultados en términos de retorno económico, podemos hablar de resultados en términos de
de aprendizaje, por ejemplo, y linkearlo con evaluaciones estandarizadas. Podemos hablar de resultados educativos si logramos mejorar la asistencia y la retención. Podemos hablar de resultados educativos si pensamos en la continuidad, en las tasas de egreso, en la promoción y en la duración media, por ejemplo, de la permanencia de egresados. Pero también podemos hablar de resultados educativos que no son tan medibles como la mejora del clima escolar, de las líneas y los vínculos de convivencia. Pero no quiero dejar de hablar de los resultados educativos en torno a este tema que es el de los aprendizajes. Un poco retomando aquello que Inés Aguerrondo nos decía de llegar mejor y llegar a todos, pensar la calidad de la educación es en sí mismo una discusión. ¿Qué pensamos que es lo educable? ¿Qué pensamos que es la educación? ¿Y cómo entonces pensamos que es la calidad? Lo que tenemos hoy para mirar tiene que ver con aprendizajes y evaluaciones estandarizadas. En este caso, uno podría discutir mucho sobre qué nos aporta y qué no nos aportan estas evaluaciones estandarizadas a los países, pero en principio es un dato más que tenemos, no el único, que tenemos para mirar aprendizajes. Y lo que estoy mostrando acá es una gráfica que construí con base en los datos de los puntajes promedios de matemática, en este caso, que fue el que elegí, en distintos países latinoamericanos que han participado en distintos ciclos de PISA, del 2003, 2006, 2009, en el 12, en el 15, en el 18 y en el 22. Y lo que podemos mirar, así como a grandes rasgos, es que en los puntajes promedios de matemática de los países latinoamericanos, que repito, PISA recordarán que es una evaluación estandarizada con población escolarizada de 15 años, eh, y podemos ver gran estabilidad. Es decir, las tendencias de largo plazo que vemos allí reflejadas en distintos países y en estas mediciones que decía recién, muestran estabilidad en la región y muestran algunos casos de algunos países que han aumentado o disminuido. Los que han aumentado a veces son producto de mediciones anteriores, de inicios muy bajos, entonces el aumento es significativo para el país, pero no en comparación con los otros. Y esta estabilidad lo que nos dice en primer lugar es que es muy difícil mover la aguja de los aprendizajes. Hace poco publicamos un artículo en una revista brasilera que se llamaba No por mucho pesarla la vaca engorda, y en realidad tenía que ver con esto, no por mucho evaluar los aprendizajes que se evalúan con estas herramientas, eh, van a mejorar. ¿Sí? Hice esa aclaración porque hay un montón de aprendizajes que no son captados por este tipo de evaluación, por eso me gustaba mostrarlo. Sin embargo, sí podemos ver que en la comparación entre el porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño en América Latina y los países de la OCDE es distinto. Acá lo que vemos es el porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en matemática y en lectura en PISA 2022 en comparación con los países de América Latina y los países de la OCDE, como decía recién. Y lo que podemos ver allí es que el porcentaje de estudiantes ubicados en los niveles de desempeño aceptables, tanto en matemática como en lectura, es significativamente diferente en los países de América Latina que de los de la OCDE. Esto es un dato, lo podremos tomar o dejar, podremos discutir qué es lo que evalúa PISA y qué es lo que no evalúa, y si lo que evalúa en matemática o en lectura está en relación con lo que se enseña en los países o no. Lo cierto es que enfrentados a una misma prueba, una muestra representativa de estudiantes de 15 años de estos países tiene estos desempeños y estos resultados de aprendizaje, y esto es parte de lo que nos debería interpelar en relación a lo que Inés Aguerrondo decía, llegar mejor. ¿Cuáles son entonces estos retos ineludibles en educación para América Latina? Lo primero que voy a decir es que en educación, la educación en general, si uno concibe la educación como un derecho fundamental, no debería ser un motín político, no debería ser un asunto político partidario. Deberíamos trascender esa discusión en todos los países de la región, en los 11 que hay o hubo elecciones nacionales, y también en los que hubo o habrá elecciones subnacionales, trascender.
digamos, los colores, las banderas, los partidos políticos, para pensar en un plan de largo plazo. Es decir, tiene que haber, digamos, algunas cuestiones consensuadas, algunas cuestiones acordadas, algunas cuestiones que tengan que ver además con lo participativo, esto que yo decía hoy, los estudiantes, las familias, los docentes, los sindicatos, los académicos y los partidos políticos en su conjunto. Deberíamos estar pensando en esto, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas, estos retos ineludibles de los cuales nos vamos a hacer cargo, gane quien gane? Y esto es en Uruguay, pero es en cualquier país de Latinoamérica. Por eso la titulaba así esta conferencia. Sin duda que hay algunas cuestiones que sobrepasan las cuestiones meramente educativas, que son las relacionadas con las desigualdades, las relacionadas con lo que tiene que ver con estas cuestiones estructurales que la escuela sola no puede hacerse cargo, pero sí puede contribuir porque, como decía hoy al inicio, es la mayor red de inserción en todos nuestros países. Entonces, todo lo que tiene que ver con desigualdades, educación inclusiva, cuidados, mujeres, jefas de hogar, hay un montón de temas que atraviesan este punto en particular y que hace a las diferentes oportunidades que tenemos las personas de acuerdo al lugar en que nacemos, por ejemplo. ¿Sí? Y estas son las cosas que son complejas de cambiar. Sin embargo, hay algunas cuestiones que mencioné tanto en el bloque de acceso como en el trayecto como en el resultados que constituyen retos ineludibles y que de algún modo son fáciles de incorporar en la agenda política. No son fáciles de accionar en el momento, digamos, de generar política educativa y de obtener buenos resultados, porque si esto fuera fácil, ya se habría hecho, estamos de acuerdo. En términos de acceso, lo más importante es pensar en esto del sentido horizontal y el sentido vertical. El acceso en sentido horizontal implica llegar a todas las regiones, implica que haya una oferta de todos los tramos educativos de manera accesible para todas las personas independientemente de su lugar de residencia. Si estoy viviendo en una montaña o estoy viviendo en la selva o estoy viviendo en un lugar rural, debería tener de algún modo garantizado esta forma de acceder. Y la forma de acceder no es necesariamente ir al centro, quizás hay otras formas para pensar ese acceso en países donde no es tan fácil salir de algunos lugares porque no tenemos las vías necesarias de tránsito, etcétera, etcétera. Y lo otro es pensar, digamos, en el sentido vertical. ¿Cómo hacemos para cubrir lo que no está en el rango de 7 a 12, que es lo que prácticamente está cubierto? ¿Cómo hacemos para ofrecer, digamos, centros educativos y plazas educativas de 0 a 6, que sabemos que es un tramo fundamental para todas las personas, ¿sí? Y sabemos que las cosas que pasan en esas edades son fundamentales para lo que pasa después, sobre todo por lo que tiene que ver con la maleabilidad en el sistema nervioso, con la adquisición de habilidades de todo tipo, ¿verdad? Y para asegurar lo que pasa después de los 12, en la secundaria baja y en la secundaria superior. Y eso no es solo asegurar el acceso, sino también asegurar el trayecto, lograr mejores índices de culminación, mejores tasas de egreso, supone, entre otras cosas, sostener las cursadas. Y sostener las cursadas, cuando son niños de 0 a 6, implica un compromiso de los referentes familiares, pero cuando se trata de personas mayores de 12 y hasta los 18, se trata de encantarles, ¿sí? Esto no es que los profesores tengan que ser payasos, actores ni youtubers. No precisamos profesores influencers. Precisamos sí que lo que pasa dentro de las escuelas, de los centros educativos en esos tramos, tenga suficiente sentido para que el adolescente quiera estar ahí, ¿sí? Y acá hay que pensar un montón de cuestiones. Primero, que las condiciones para que ellos puedan ir estén dadas. Si yo tengo que salir de mi casa y pagar un boleto y además tengo que llevar un libro que no pude acceder a él o tener que cualquier otra cosa, capaz que ni voy.
Sin embargo, si esas condiciones están dadas, la mesa está servida para que la comida sea más fácil. Esas son las condiciones que se pueden de algún modo garantizar desde la agenda política, son parte de los retos ineludibles. Claro que para que eso suceda, tiene que haber recursos. Nada de esto, ni el acceso, ni el trayecto, ni los resultados, se pueden dar si no hay una voluntad política de priorizar los recursos presupuestales para atender estos retos ineludibles. Para que el problema ciudadano pase a formar parte de la agenda política y la agenda política lo construya como una política educativa para ejecutar, para llevar adelante en los territorios, es necesario que haya recursos. Es imposible pensar que estas cuestiones de los retos ineludibles en América Latina se pueden dar sin que de verdad haya una priorización de los presupuestos. Acompañar las trayectorias implica generar apoyos y generar apoyos es plata. Implica pensar en los climas escolares y las articulaciones con otras instituciones. Implica pensar la extensión del tiempo pedagógico y pensar después en qué resultados valoramos. Los que mostré fueron los asociados a aprendizaje con una prueba estandarizada. ¿Alcanza con esto? ¿Hay otros resultados que tengamos que valorar, por ejemplo, en virtud de las tasas de asistencia, en virtud de las mejores condiciones de convivencia? Es decir, hay resultados que no alcanza con evaluaciones estandarizadas para ser medidos. Y no estoy diciendo con esto que las evaluaciones estandarizadas no nos den pistas para pensar estas cosas, porque sin duda creo que sí. Los recursos, además, son necesarios para asegurar la infraestructura. Y la infraestructura no es solamente el edificio. Asegurar también las salas docentes, la profesionalización, la formación en servicio, la formación universitaria que implique extensión, que implique investigación, asegurar otros recursos no docentes en los centros educativos, asegurar las condiciones necesarias para la autonomía de los centros, son muchos de los que identificamos como retos ineludibles. Debo decir también que muchos de estos asuntos que nombré a lo largo de la charla han sido temas de investigación en la maestría. Si ustedes les interesa ver qué cosas se han investigado en la maestría en Educación, Sociedad y Política en Flax Uruguay, en el repositorio de tesis están allí colgadas y van a encontrar tesis sobre trayectorias educativas, sobre currículum, sobre extensión del tiempo pedagógico, también sobre resultados, también sobre asistencia. Hay tesis en relación a los recursos, hay tesis en relación a la formación de los docentes. Todo esto es porque dentro de la maestría priorizamos que en este campo de intersección entre la educación, la sociedad y política, los problemas reales que surgen en cada uno de los países, insisto con esto de los países porque en la maestría tenemos estudiantes de muchos lugares de Latinoamérica, sean centrales y sean investigados con el rigor académico, pero también con la solidez que ofrecen las tutoras y los tutores de la maestría que tienen, pero vastísima experiencia en investigación. Así que ahí dejo la dirección flaxo.edu.uy y allí ustedes pueden ver la oferta educativa, no solo la de la maestría, y a través de ese enlace también podrán entrar a otras publicaciones que están allí. De mi parte les agradezco, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario en el chat, Alexis me dirá, y si no, bueno, abrimos también para que quien desee hacer algún comentario o alguna pregunta pueda hacerlo. Alexis, te escucho. Bueno, Gabriela, agradecerte el espacio, la conferencia. Realmente creo que nos interpela, nos moviliza, nos invita a pensar, que es importante esto de pensar la agenda, sobre todo en tiempos en que todos y todas nos vemos involucrados en decisiones. Aparecieron algunas cuestiones y algunos tópicos que creo que nos interpelan no solo a los educadores, sino sociólogos, cientistas políticos y demás. Estoy ahí viendo en el chat, Cecilia compartió eh, la información respecto a las inscripciones 2025 de Flaxo. Ahí tienen información relevante.
Y por otra parte, abrimos el espacio también para aquellos comentarios, aquellas resonancias que hayan quedado de, de la conferencia, los y las escuchamos. Alejandra dice allí que Adelante. quisiera algunos comentarios. Adelante, Ale. Buenas noches a todos y todas. Primero, felicitaciones, felicitaciones a Flax Uruguay, felicitaciones al programa de esta maestría del que he formado parte de tantos años y una alegría escuchar una conferencia que toma lo transversal, lo interseccional, lo interinstitucional y lo interdisciplinario como ejes de la posibilidad de una agenda política vinculado a lo educativo. Creo que estos cuatro componentes son fundamentales y en estos cuatro componentes, mientras te escuchaba, Gabriela, se me ocurrió agregarte, muy humildemente, ¿no? Dos aspectos que me parece que pueden llegar de alguna manera a complementar esa agenda política que tú planteas tan completa. Para mí es muy completa el planteo que hiciste. El primero tiene que ver con algo que está pasando en América Latina y que no se resuelve, y es la inseguridad alimentaria y nutricional de las infancias. La FUMTEP en el 22-23, para los que no son de Uruguay, es la Federación Uruguaya de Magisterio, auspició, financió una investigación al programa APEX de la Universidad de la República, acá en Uruguay, donde en una de las zonas llamadas Municipio A, que es una zona de vulnerabilidad, se estudió la inseguridad alimentaria y nutricional de niños entre cero, de infancias entre 0 y 12 años. Y les voy a contar que el resultado final fue que más del 75% de las infancias entre 0 y 12 años estaban en el rango de mediana o grave situación de inseguridad alimentaria y nutricional. Muchas veces nosotros cuestionamos que las instituciones educativas se encargan de la alimentación y decimos, bueno, pero no pueden ser asistencialistas. Ese discurso fue. Para mí tiene que estar presente en la agenda política como prioridad número uno. Después me gustaría escuchar tu comentario. Después me gustaría escuchar tu comentario. La investigación le hizo un colega muy querido, Eduardo Alonso, el doctor Eduardo Alonso, con otro colega más, pero bueno, lo menciono a él porque es muy querido, de APEX, doctor en ciencia política. Está disponible en informe en la web, lo pueden encontrar, es absolutamente maravilloso. Pero ¿qué pasó? Que ellos a través de esa investigación descubrieron algo que luego verificaron que en toda América Latina pasaba. Por eso quiero escuchar tus comentarios al respecto, Gabriela. Y es que entre los 0 y 12 años se está dando un proceso de desaceleración de la tasa de nacimiento de los niños en contexto crítico, porque esto ya había pasado en las clases medias, ¿verdad? Y en las clases medias altas y muy altas. Pero ahora, en las zonas más vulnerables, cada vez hay menos infancia, de 0 a 6 años. O sea, aquello que uno decía, bueno, en esos contextos está lleno de niñas y niños pequeñitos que me rodean, se terminó. Hay un proceso de desaceleración total y se está dando en toda América Latina, porque empezó en Europa, pero ahora está llegando acá a América Latina. Y a mí me parece que esto en la agenda política también tiene que estar presente y ser considerado. Quería escuchar tus comentarios en relación a estos dos aspectos que me parece que son actuales, son humildes aportes, pero me parece que también pueden ser de interés para los estudiantes de una maestría, ¿no? Claro, Ale, claro. Claro que sí. Bueno, a ver, voy a empezar por el primero, que es el de seguridad alimentaria. Conozco el estudio y complemento que también hubo una evaluación del programa de alimentación escolar, el PAE, que se hizo desde la ANEP hace algunos años atrás, en la misma línea que el que señalás y encontrando resultados parecidos. En primer lugar, como maestra, considero que la alimentación escolar es parte de la tarea educativa. Sentarnos todos a comer lo mismo alrededor de una mesa es un momento educativo hermoso.
Difícil también, porque he comido en comedores muchos años y las compañeras que están por allí, que son maestras, me hacen que sí. Es bien complejo comer en el comedor con niños y niñas, pero es un momento que aprovechamos para enseñar un montón de cosas que se dan solo en esa instancia. Pero además, yo recuerdo mis primeros años de maestra cuando el comedor escolar era un comedor en donde en general comíamos guisos en invierno y arroz con algo en verano. Y eso se logró cambiar muchísimo cuando se creó el programa de alimentación escolar allá por el 2005, 2010, no me acuerdo bien el año, pero fue por ahí, por ese periodo, en donde se incorpora una visión nutricional en los comedores, en donde hay guías nutricionales que justamente atienden esto que vos decías, Ale, que es el tema de la seguridad alimentaria y el tema de asegurarles a los niños y a las niñas una alimentación nutritiva de calidad en las escuelas. Entonces, se han dado una serie de condiciones en las escuelas que los comedores no son lo que eran. Los comedores han ido mejorando. Sin duda, eso de vuelta. Necesitamos recursos para sostener ese tipo de cosas. Y necesitamos además eh, pensar cuál es el mejor comedor para los niños, porque hay distintas modalidades de ofrecer comida. Está el comedor tradicional, está el comedor tercerizado, hay distintos programas. Y bueno, y no todos tienen los mismos resultados. En esa investigación que nombraba del PAE está bien diferenciado los resultados por tipología de comedor y parece claro cuál es el, digamos, el que deberíamos seguir. Con respecto al otro tema, que es el tema de la natalidad, es un tema que particularmente me interesa y en el que trabajé muchísimo, digamos, cuando estuve en ciertos lugares. La natalidad es cierto que viene bajando, hay un descenso en la baja de natalidad en todos los sectores, también en los sectores más empobrecidos. La buena noticia detrás de esto es que lo que baja también es el embarazo adolescente, y esto es una buena noticia para Uruguay, particularmente para Uruguay. Sin embargo, podemos ver que la natalidad baja en todos los sectores y en todos los rangos de edades, no solamente en los adolescentes. Claro que en términos educativos esto a nosotros nos da una tremenda oportunidad. Porque si uno tiene los docentes, los edificios y baja la cantidad de niños a matricularse en cada uno de los tramos educativos, tenemos oportunidades que en otros contextos no tendríamos. Sabemos, porque está muy estudiado, que el número de estudiantes por cada docente no debería superar ciertos límites en distintos tramos, ¿sí? En algún momento teníamos clases hipernumerosas, llegué a trabajar con un quinto de 44 niños en la escuela 96. Ahora sería impensable trabajar con 44 niños, sobre todo porque estamos pensando que las infancias de hoy en día no son las infancias de los 90 y estamos pensando en la personalización de las estrategias de enseñanza. Entonces, si queremos ir por ese modelo, no podemos tener 44 en un aula, ¿sí? Esto es una oportunidad que nos da la baja de natalidad y también nos da la oportunidad de eh, extender el tiempo pedagógico. Si yo tengo un centro educativo que tenía 6 clases de mañana y 6 clases de tarde, pero tengo menos matrícula, es probable que yo pueda pensar otra modalidad de escuela en donde solo haya 6 clases en tiempo completo y pensar en qué puedo hacer con esos recursos docentes para no dejar a la gente sin trabajo, porque acá está el otro tema, uno mira a las infancias, pero también tiene que mirar a los trabajadores. Entonces ahí habría que pensar otras modalidades. Habría que pensar quizás una modalidad de tiempo completo en donde sean dos los maestros que acompañen en distintos turnos a los estudiantes. En fin, hay como distintas formas de pensarlo y distintas formas de implementarlo que sin duda habría que ensayar. Así que creo que respondí tus dos Muchísimas inquietudes, Ale. gracias. Todo un escenario diferente estamos viviendo con desafíos también diferentes. Muchas Claro que gracias. sí. Muchas gracias. Bien, Gabriela, te comparto en el chat varias felicitaciones y agradecimientos. Gracias por la presentación, excelente, un desafío que nos interpela y nos exige reflexión y compromiso. Por otra parte, Laura escribe, muchas gracias por esta instancia muy interesante y relevante para nuestra formación y educación uruguaya. Hernán nos comenta que excelente presentación, felicitaciones.
Natalia agrega que gracias, Gabriela, excelente la presentación, a tomar nota. Y por otra parte, Alicia nos agradece también y nos comenta que la educación no puede estar aislada de las demás políticas sociales. Es tiempo que asumamos esto. Gracias por poner el tema sobre la mesa. Creo que realmente las voces recogen esto que comentábamos, ¿no? De cómo interpela, cómo nos hace pensar. A mí me quedó resonando esto como docente de enseñanza media, el tema de la trayectoria educativa y de las tensiones que se dan entre los subsistemas, ¿no? Hablo de primaria, secundaria, UTU, y cómo nos cuesta a veces de forma cultural y entender que la trayectoria es toda y no es nuestro el estudiante cuando está en primaria, o es nuestro cuando está en secundaria, o es nuestro cuando está en UTU, y cuánto ayudaría, ¿no? Esto de entender que donde esté el estudiante es nuestra responsabilidad, y qué importante articular y pensar los sistemas educativos conectados, los subsistemas, y creo que este también es un desafío que lo veo sobre todo en trabajo en territorio, de cuando las comunidades están conectadas, por ejemplo, con lo que llamamos unidades educativas territoriales, que son dispositivos de la NEP en territorio, cómo fortalece cuando los directivos y referentes trayectorias educativas trabajan juntos y juntas para acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes. Así que también agradecer por ese lado, por invitar a pensar esto. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra valoración. Estamos abiertos aquí para escucharles. Esto que decías, Alexis, me hace pensar algunas experiencias que se han dado en otros países. Por ahí está Manuel, un amigo peruano conectado, que nos ha contado algunas experiencias de articulación entre centros de distintos tramos. En Uruguay también hay casos de ese estilo. Pienso, por ejemplo, en los centros educativos asociados, los CEA, creados al lado y pegaditos a las escuelas de tiempo completo, que desde muchos años atrás vienen ofreciendo extensión del tiempo pedagógico y también el almuerzo para esos estudiantes de séptimo, octavo y noveno, digamos, de la secundaria media en la escuela, ligados y articulados con lo que pasa en la escuela, con esa continuidad que vos traías recién. También me hizo pensar una cosa que hablábamos a veces con las compañeras maestras, que es esto del juego de las culpas, ¿no? Esto que llegan a secundaria y te dicen, ay, viene de la escuela y no sabe ni leer ni escribir y no sabe esto y lo otro. Y las maestras de primaria te dicen, ah, viene de inicial y no tiene los hábitos necesarios para. Y las de inicial te dicen, pero mirá cómo los mandan las familias de la casa que no saben. Entonces hay una cosa que es como el juego de las culpas, que si cada uno fuera responsable de la parte que le toca y entendiera esta trayectoria, así como nada, como un tren que va parando en distintas estaciones y que en este momento está a mi cargo, pero va a seguir y viene de antes, podríamos tener una comprensión mejor de lo que pasa con cada una de las personas, porque en definitiva es eso, se trata de las personas. No sé si hay algún comentario más, alguna otra pregunta. Gracias, Gabriela. Ahí Marta en el chat ponía, buenas tardes. ¿Cómo la educación se convierte parte de la prevención para el reclutamiento forzado de niños y niñas? Gracias. La educación siempre tiene que ser liberadora. La educación no puede reclutar en ningún sentido. La educación tiene que abrirle a los niños, a las niñas y a los adolescentes las posibilidades de pensar mundos distintos. En ningún caso la educación debería ser, digamos, reclutadora ideológicamente, religiosamente, digamos, ningún matiz. Claro que sí es necesario que la educación reclute en el sentido de que atraiga a los estudiantes para que asistan. Esa es la parte que hay que pensar. ¿De qué manera los estudiantes se sienten atraídos a ese centro educativo? ¿De qué manera estar en el centro educativo les hace más sentido que no estar? Y para eso, como decía antes, en primer lugar hay que generarle las condiciones. Si yo no tengo un boleto para ir al centro educativo, no voy a ir. Si yo estoy en mi casa y paso hambre, con hambre no se puede pensar, dice la canción, no voy a ir. Entonces, si tengo que hacerme cargo y cuidar a mis hermanos menores, tampoco voy a ir o a un adulto mayor. En fin, hay muchas situaciones que hay que atender para generar las condiciones para que el estudiante defina ir. Pero además hay que enamorarlo, les tiene que encantar estar en el centro educativo. No puede pasar de otra manera. Tiene que haber algo en el centro educativo que me emocione de tal manera que yo tenga que estar allí.
Y para eso es necesario revisar las prácticas de los docentes, los currículum, los espacios, los edificios, la infraestructura, generar también espacios de interés social, teatro, cuadros de fútbol, murgas, no sé, se me ocurren muchas cosas, muchas prácticas. Bueno, ahí veo dos manos levantadas de amigos. Iris, estás por allí, después está Manuel. Iris, adelante. Gracias. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Acerca de enamorarlos, ¿no? Y pensando sobre todo en la franja que va de 12 a 18, de 12 a 23, que es ahí, por lo menos en Uruguay, le digo a los colegas y a las colegas que no son de Uruguay, donde tenemos secundaria es la cenicienta de la educación. Esa es la realidad, terrible realidad. Este, y, y ahí hay otros factores. Está el tema justamente que a los 12 años ya pasan a ser grandes para las familias. O sea que también tenemos que pensar en las familias allí y en seguir estableciendo contacto fuerte con las familias, no solo en la escuela. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, también el acceso, cuando hoy hablabas del acceso a Internet, increíblemente les cuento que si bien en la pandemia tuvimos el plan Ceibal y gracias a él se lograron muchísimas cosas, también les cuento que cantidad de estudiantes quedaron por fuera, porque no tenían PC, porque en la casa no había conectividad, porque solamente había un celular para toda la familia. Entonces, hay otras cosas también, pero no me quiero ir del tema. O sea, hoy pensaba cuando hablabas de la desigualdad, decía, bueno, lo que más nos une a América Latina es la desigualdad. Terrible, pero es así. Lo que tenemos en común es la desigualdad, lamentablemente. Pero bueno, eso también va por otro camino y tiene que ayudar puntualmente esas políticas, que no son políticas partidarias, ¿no? Sino que son políticas de Estado. Bueno, la desigualdad se trabaja por otro lado, aunque nosotros como institución educativa tenemos por supuesto que colaborar y sacar a la gurizada adelante. Pero hay otra cosa que les quería plantear también acerca de la adolescencia. A mí me preocupa mucho, ¿no? Puntualmente porque soy docente de secundaria y después de formación docente y vi esa unión que es como una cinta de Moebius, ¿no? Secundaria y formación, todo el sistema educativo, pero en secundaria y formación docente se ve como mucho más claro. Otra de las cosas, digo, bueno, lo de las familias, pero también está esto otro, y es la responsabilidad social, que no las tenemos. Nosotros prendemos la televisión, leemos el diario y todo, secundaria los muchachos son terribles, las muchachas son terribles, o sea, es lo que decía, desde todo punto de vista, la sociedad estigmatiza absolutamente al joven de 12 a 18 años, de 12 a 23 años, de 12 a 30 años. O sea, que también hay una responsabilidad compartida que creo que tenemos que pensarla, ¿no? Juntos y juntas. Y bueno, o sea, por no seguir hablando del tema, y una de los últimos planteos también, algo que nos iguala a Latinoamérica es los terribles resultados que tenemos en lectura y en escritura y en matemática. Entonces, frente a ese problema, que no es menor, porque si tenemos esos problemas no podemos seguir avanzando, o sea, por eso se da, entre otras cosas, se da que y las estudiantes dejan de seguir estudiando, no pueden seguir, además de la panza vacía, además de todos los factores. Entonces, también en eso tenemos que trabajarlo y trabajarlo mucho, pero corresponsablemente, no solo la institución educativa, la sociedad toda, los medios de comunicación, las políticas educativas y los partidos políticos y las organizaciones sociales, es de todos. Punto, nada más porque me encanta el tema y gracias, Gabriela, estuvo preciosa la charla. Muchas gracias. Gracias a vos, Iris. Solo para seguir pensando en esto, cuando vos decís son grandes a los 12, me quedo pensando que siempre hay un ejemplo típico en las escuelas sobre el compromiso y la cercanía con las familias, que es cuando uno hace meriendas compartidas. Cuando uno hace una merienda compartida a nivel de la escuela, uno va a la clase inicial y ve un montón de tortas caseras, bandejitas, mantelitos, cosas preparadas. Y cuando vas a sexto año de escuela, que están los más grandes, encontrás algún paquete de galletitas comprado.
Entonces, ya ahí empezamos a ver esto que vos decís que da la sensación de que a los 12 ya, ya está, ya pasó al liceo, ya está. Y sin duda ahí hay una responsabilidad social y yo creo que debería ser producto de una campaña, de estas campañas públicas que se hacen, lo mismo en relación a lo que decís de los resultados de lectura y de matemática, de lectura, escritura y matemática, debería ser parte de una campaña. Hay datos contundentes en relación a qué tan preparado llega un niño a la escuela de preescolares, a inicial, cuando la diferencia se da entre una madre o una familia que les lee y las que no les lee. Madres y padres y familias que le hablan mucho y referentes familiares que no les hablan mientras son bebés o les hablan en lengua de bebés, digamos, ¿no? Entonces, hay mucha cosa que uno debería estar con una campaña pública permanente porque es parte de esto que es la responsabilidad social. Y sin duda, lo que contabas de Internet fue así. Es decir, Uruguay estuvo mejor preparado que otros países, sin duda. Sin embargo, también pudimos ver a la interna de Uruguay esa brecha entre los que tenían la computadora, internet, luz eléctrica y un fondo que no me daba vergüenza mostrarlo, y los que no tenían todas esas condiciones dadas. Entonces, sin duda ahí hay cosas para seguir pensando y para seguir profundizando y buscando formas de mejorar. Manuel, adelante. Primero, muchísimas gracias, Gabriela, muchísimas gracias, Flax Uruguay, por esta posibilidad de aprender, de intercambiar ideas, de compartir, que es algo tan importante en estos tiempos en que las distancias se agrandan, ¿no? Pareciera que no es así, que uno puede entrar al WhatsApp y comunicarse rápidamente, pero deja de llegar a las personas, todo ya es virtual. Entonces, yo estaba pensando en lo que en Coffee Harley, en nuestro último que has comentado, en la importancia de los virus, y siento que hay como varios retos. Uno de ellos es cómo lograr que la sociedad vuelva a valorar a la escuela, a la educación escolar, ¿no? Que vuelva a encontrarle un sentido, que se dé cuenta que no tiene valor que se hizo en la escuela, porque eso es lo que pasa en inicial, en primaria, ¿no es cierto? Los niños aprenden saberes que son muy necesarios para la vida, entonces, claro, y además se engancha consigo el sentimiento de la familia, de la mamá, de mi papá, de que sí, que tiene que entrar a la escuela, tiene que aprender a escribir, que claro, ahí las cosas terminan solas, ¿sí? Pero, ¿qué va pasando en la secundaria y en escenario, en los últimos años de escenario, ¿no? Y que son particulares. ¿Qué va pasando si que la familia comienza a tener otra idea de la escuela, y el propio adolescente ya no va encontrando el mismo sentido de estar en la escuela, que su escuela ya no le dice sobre la vida? Pues yo creo que para que lo que vivimos financiado, también subrayado, de que la sociedad se haga corresponsable que nosotros los ministros, que no sacamos cuerpo, que ponemos más cuerpo que nunca, es que pensemos la educación escolar en el territorio, como parte de ese tejido, esa trama, digo, ¿no? Y que entonces dejemos de entrar en los primeros días del año escolar, incluso antes de que termine el año escolar, ¿cómo vamos a tejer mayores asocios y esas articulaciones con organizaciones de la sociedad pequeñita, de ese barrio en que estamos, de la zona en que estamos, de la localidad en que nos movemos, ¿no? Para que esos actores tengan una presencia, una participación, una voz, ¿no? En lo que puedan, como puedan, desde donde puedan, con lo que puedan. No hay que pedirle a nadie que hacer un rol que no tiene que tener. Pero tal vez por ahí va el asunto, ¿no? Por eso antes recordaba lo que hemos conversado alguna vez. Yo siento que la experiencia que tuvimos en el Perú, la selección inicial primaria, fue por ahí, ¿no? Fue por la posibilidad de tener proyectos educativos escolares, pero ligados a la comunidad, no fuera de, vinculando a las familias, haciendo que la familia entienda que hay que cuidar al niño inicial, hay que llevarlo por la primaria, de un solo carril, un solo camino, una sola vía, no hay que ser manifestantes. Entonces, eso llevó que, por ejemplo, en el caso, si vimos a pensar que se especial para primer grado,
pasen incluso hasta peligroso, que el niño logre realmente llegar a escribir mejor, más flexible, cuajada, más clara, más consistente, y bajo la presión de todo un solo año. Entonces, hay que hacerlo, hay que limpio, pero uno que escriba lo que está diciendo, pero sería lindo leerlo, esto es inmenso. Y segundo, pensar en otra reunión contigo, con compañeros de clase, Uruguay, para pensar en esto, ¿no? ¿Cómo estas ideas lo llevamos a estas se nos permiten sentirte vos logrando rodear de instrumentos, de herramientas que nos permitan ver atentos eso que queremos, ¿no? Lo que confío, que se, un tiempo de tanta dificultad, de tanta incertidumbre, vamos a tener una pandemia, hacia falta muy dolido, es un presente y un futuro marcado por el dolor, la incertidumbre, la muerte, hay que sacudirse todo eso, qué mejor que como estas charlas que se alimentan. Muchas gracias nuevamente, Gaby. Gracias, Manuel. Gracias por participar también desde Perú. Manuel es un compañero del doctorado, les cuento a los que no conocen, que está acá también. Estamos terminando juntos la cursada del doctorado el mes que viene, así que gracias, Manu. Sin duda lo que traes, Manuel, es bien importante y me quedo con esto de cómo lograr mayores cercanías en los territorios, ¿no? A mí me parece que para que la escuela y los docentes sean valorados por las comunidades, también las comunidades tienen que ser valoradas por los cuerpos docentes. A veces nos parece que las familias o que las comunidades no tienen nada que aportar, entonces los dejamos de la reja para afuera. Y es todo lo contrario. Nosotros necesitamos trabajar en equipo con las comunidades, necesitamos trabajar en equipo con los referentes familiares, necesitamos comprometernos nosotros con ellos por las infancias y por las adolescencias y también necesitamos que ellos se comprometan con nosotros. La relación tiene que ir hacia los dos lados y por lo tanto es indispensable que en esos territorios haya mayor cercanía. No podemos tener a las familias, insisto, del portón para afuera. Las familias tienen que estar adentro, en todos los tramos educativos, en inicial, en primaria, en secundaria baja, en secundaria alta, porque en última instancia esas personas que se están formando todavía se están formando. Entonces, necesitan a todos estos referentes actuando en equipo, de manera articulada, tratándose con respeto, escuchándose, siendo participantes de una misma comunidad. Si nos alejamos y si nos ponemos, digamos, en veredas enfrentadas, quien sale perdiendo en última instancia es el niño, es la niña, es el adolescente. Y generamos mayores rispideces entre los actores que deberíamos estar trabajando en equipo. Entonces, sin duda que parte de cuando yo hablaba de la autonomía de los centros tiene que ver también con que los centros logren pensarse a sí mismos, logren pensarse, bueno, ¿qué escuela quiero ser? ¿Cómo este colectivo, con esta comunidad de estudiantes, con esta comunidad de referentes familiares, con estas otras instituciones en el territorio, cómo podemos articular y generar una identidad escolar, una forma de ser escuela en este pedacito de la realidad que nos toca, que es esta manzana, este barrio, esta localidad, este pueblo, esta ciudad, este pedacito? Parte de la micropolítica en educación tiene que ver con eso, con generar esos espacios, esas condiciones de la autonomía. Que no todo llegue desde alguien que está lejos, sentado atrás de un escritorio, que no conoce la realidad y que por mejores ideas, intenciones y voluntades que le ponga, muchas veces queda tan alejado que lo que nos llega a través de una resolución ministerial o de una resolución, en el caso de Uruguay, de la Administración Nacional de Educación Pública, es muy alejado de lo que pasa en mi contexto. Entonces, nada, esto de resignificar y de pensar en una cuestión más de micropolítica es parte de los retos ineludibles que tienen que estar presentes en la agenda política latinoamericana, sin duda. Hay que pensar en esto como en espacios más chicos.
Bueno, no sé si hay más preguntas, nos estamos pasando de la hora, Alexis. Sí, Te nos veo estamos la cara, te veo la pasando. cara. Gabriela, siguen las felicitaciones y agradecimientos en el chat y puntualmente tal vez para recoger estos comentarios finales y poder ir cerrando para respetar los tiempos de todos y de todas. Paula comenta ahí en el chat, lo que siempre me llama la atención es que la escuela secundaria es obligatoria, pero aún así hay gran deserción. Sí, eso es así, es obligatoria desde la Ley de Educación de 2008. Sin embargo, el obligatorio debería estar acompañado, como siempre decimos, en cualquier situación de obligatorio. ¿Qué hace uno cuando pone algo obligatorio? Pone una consecuencia. Si no hay consecuencia, la obligatoriedad se diluye, se desdibuja. Y se desdibuja a tal punto que los muchachos dejan de asistir. Entonces es obligatoria, pero dejamos de asistir. Y dejan de asistir por muchas razones, entre otras las condiciones, como decíamos hoy, entre otras el desencanto. Hay otras situaciones en otros lugares de América que son aún más complejas de atender, las situaciones de guerra, por ejemplo, las situaciones de conflictos armados, que nosotros mirando con el lente de Uruguay a veces se nos escapan y no las vemos. Pero cuando los estudiantes de otros países tienen que participar de conflictos armados y son llamados a acudir igual, evidentemente no los vamos a tener en los centros educativos. Entonces, el generar condiciones es generar condiciones de verdad, es pensar en cuáles son todos aquellos obstáculos que impiden que los estudiantes se sostengan en el sistema educativo. Y esos son los que hay que atacar. Además de hacerle sentido, es decir, una vez generadas todas esas condiciones, la institución educativa tiene que tener sentido para ellos. Y tener sentido también implica algo de lo que hoy decía Manuel, que es esto de que haya una valoración de la educación por parte de la sociedad. Hay una responsabilidad social de revalorizar lo educativo. Y revalorizar lo educativo también tiene que ver con el mundo laboral, porque si la educación a la larga no me sirve para alcanzar los fines, digamos que como persona que está viviendo en un barrio en particular, en un lugar en particular, son los que me propongo, capaz que ser youtuber o ser narcotraficante termina siendo más redituable. Y ahí es donde tenemos que incidir con la educación y la educación y la educación, porque de otra manera vamos a estar perpetuando estos círculos de pobreza, alimentando las situaciones de violencia y en última instancia vulnerando los derechos humanos fundamentales. Y ahí es donde llegamos a un límite. Por eso la educación me parece que es el asunto más importante que debería estar en la agenda política, de todos los partidos, más allá de las banderas, más allá de los colores y más allá de los plazos estipulados para los cambios de gobierno. Tiene que haber cuestiones fundamentales que atraviesen los periodos, que sean de largo aliento, que sean políticas de Estado, como dijo Iris, pero que también sean acuerdos amplios. Y para eso es que hay que seguir trabajando en todos los países latinoamericanos para generar esos acuerdos, para que las sociedades puedan progresar y puedan mejorar y que cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas puedan tener una mejor calidad de vida y puedan tener asegurados sus derechos humanos. Muchas gracias, Gabriela. Realmente no queda más que felicitarte y agradecerte por el espacio compartido. Creo que generar instancias así de reflexión, que uno se interpela, que intercambia, es fundamental, sobre todo en una comunidad como es Flaxo. Agradecidos en nombre de toda la comunidad por esta participación y por esta conferencia. Que les va a llegar a todos y a todas el link cuando quede subida a nuestras redes para que la puedan tener de acceso libre. Quedó también en el chat, compartí el mail de MESIP por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta en relación a esto, en relación al repositorio, a las tesis que se han publicado en Flaxo sobre estas temáticas, o algún estudiante que pretenda sumarse a la próxima corte de la maestría también. Quedó también por parte de Cecilia toda la información respecto a las inscripciones 2025 que quedarán el 1 de noviembre habilitadas. También seguramente les llegue alguna próxima invitación para otra instancia
de este tipo. Tenemos acá amigas de la casa que en otras oportunidades nos han acompañado, tanto en las conferencias internas de Flaxo, como también aquellas abiertas a todo el público. Así que agradecemos a todos y a todas por acompañarnos. Celebramos una vez más este encuentro. Y Gabriela, no hay otras palabras que agradecimiento porque realmente fue fantástico todo lo que se promovió y esto de generar intercambios que son tan ricos para quienes hacemos educación en territorio o para quienes estamos vinculados a las políticas educativas. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas. Buenas noches. Que pasen bien.